Bien, buenas tardes a los que ya están conectados. Vamos a ver un tema nuevo que, si bien es cierto, nosotros no somos abogados, pero sí debemos de conocer las leyes que orbitan alrededor de la actividad agrícola. Primero porque según un axioma legal, es que nadie puede ignorar la existencia de una ley, ¿verdad? Y nosotros como profesionales tenemos que estar conocedores de esa ley, de las leyes más que todo, de por lo menos las que nos interesan. Y por supuesto la existencia de otras, aunque no las conozcamos, pero si nos afecta en nuestro diario vivir, como personas normales o como profesionales, pues es interesante que ¿cómo se llama? Que conozcamos todas esas leyes, porque en el proceso de desarrollo de alguna ejecución de un trabajo en particular, nos dicen que si podemos realizar una actividad y no podemos decir como contadores profesionales, no podemos decir que no, ¿verdad? Es decir, sí estamos en la facultad de poder realizar cualquier trabajo que se nos solicite, tanto como contadores, como auditores y también, ¿por qué no?, como consultores. Quiero ver, permítame que no me deja compartir. Ok. ¿Me avisan si no ven la presentación, por favor? Ok. Si no la ven, me avisan. Vamos, como les repito, a entrar en ese ámbito de lo que es la normativa, las leyes que están alrededor de la actividad agropecuaria. Las leyes aplicables al sector agrícola. Existen dos instituciones que de manera directa intervienen para que el manejo de la agricultura o la actividad agropecuaria se haga de manera racional. Una de las entidades es la que vela por el desarrollo sostenible y sustentable del agro en el país, y es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que su misión es de ser la institución que formula y ejecuta políticas que promueven en el desarrollo sustentable agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola, la seguridad y soberanía alimentaria. Cuando habla de desarrollo sostenible es tratar de desarrollar toda actividad que no afecte el ecosistema. Esa, digamos, es la parte fundamental de la actividad o de las buenas prácticas en la actividad agropecuaria. Cuando habla de desarrollo sostenible es que si yo voy a hacer una siembra por ejemplo, de plátano, de banano, ¿verdad? O caña, que es la que estábamos hablando en la clase anterior, pues hay que talar árboles. Pero también si voy a talar árboles, debo de restituir ese daño que se le ha hecho, repito, al ecosistema. Hay fauna, ¿verdad?, que depende precisamente de esos árboles o de ese pequeño bosque, si se quiere llamar así, para poder subsistir, ¿verdad? Su hábitat es precisamente ese. Y si nosotros llegamos y queremos cultivar una plantación que requiere sol, maíz, trigo, en el caso de las grandes producciones, nosotros no podemos cultivar eso porque es de clima templado, pero el maíz, el enequén, el algodón,
la caña, todos esos requieren de sol, un sol que no puede tener, digamos, una sombra permanente. Entonces, lo que hacen es botar árboles, pero no son restituidos, y eso es lo que ya la buena práctica no permite. Entonces, dentro de lo que es la misión del ministerio, pues velar porque eso no se debe, ¿verdad? Y promover el desarrollo sustentable. Su actividad la desarrolla de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuyo objetivo es de ser la entidad gubernamental encargada de la gestión, ¿verdad? Que esa es otra actividad que se realiza en el ámbito de la flora y la fauna, la gestión ambiental de este país. El organismo tiene como misión revertir la degradación ambiental y la reducción de riesgos socioambientales. Socioambientales, estamos hablando de la urbe. Ustedes han escuchado que están queriendo ver cómo le dan tratamiento al río Acelguate, por ejemplo. Sabemos que el río Acelguate es el resumidero de la capital de San Salvador. El Acelguate es un río, ¿verdad? Que nace en la zona norte, pero en el camino se viene contaminando por todas las fábricas que hay, aparte de que la práctica de la gente en el campo que va a lavar a los ríos y todo el jabón que utiliza para lavar la ropa, pues ahí va en el río, o sea, ahí comienza la contaminación. Y luego, no digamos con las demás empresas o fábricas que utilizan el río Lempa como un desagüe de todas las aguas sucias perdón, de todas las aguas sucias que salen de las mismas. Y así como el río es el Guate, hay muchos ríos, pues, y entonces el Ministerio de Medio Ambiente en su momento, estoy hablando en los años 90, se creó precisamente para que pueda gestionar esa actividad y que no se sigan contaminando. Pero como aquí todo es político, solamente fue un ministerio para contratar gente, ¿va? Y aún así, aún todavía sigue siendo lo mismo, porque hay actividades que se siguen haciendo, más que todo en el área de la construcción, y no se hace nada por tratar de proteger pues, la parte del ambiente, del ecosistema. Entre las leyes y artículos específicos que nos van a competir en la materia, comenzamos con el Código Tributario. En el artículo 140, literal H, manifiesta que las entidades agrícolas deben llevar controles especiales. Y en el literal A dice control en los cultivos con registro de los productos. Por ejemplo, la extensión de tierra debe de tenerse escrito. Si observan, el artículo es 140H. Esto es porque cuando se cambió el nombre al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el desarrollo territorial se iba a encargar de hacer un mapeo agropecuario o un mapeo general de las tierras de El Salvador, y se iba un poco a definir qué lugares pueden ser para que puedan construirse viviendas y qué lugares no podían hacerse eso, y que sean eminentemente agrícolas o agropecuarias. Esa deuda todavía está desde el momento que nació el ministerio. El mapeo nunca se hizo. Sin embargo, como está en la ley, las empresas agropecuarias están obligadas a realizar ese tipo de control, a llevar esos datos. Es el de extensión de tierras cultivadas, la clase de cultivo que va a tener o que tiene la hacienda o la finca, la cantidad de productos cosechados y la cantidad percibida
por su venta. Eso, repito, son obligaciones de las instituciones que deben de informar al Ministerio de Hacienda. También se tiene el control del ganado. Debe de llevarse un control, un cuadrito, ese lo vamos, en el ejercicio que desarrollemos, vamos a ver ese cuadro donde manifiesta la procedencia del ganado, si el ganado es local o es importado. La marca de fierro, ¿verdad? Hay una ley de marca de fierro que la maneja las alcaldías municipales y que tiene que informar al Ministerio de Agricultura y Ganadería. La marca de fierro es ¿cómo se llama? El sello que les ponen a los semovientes, al ganado, para decir de quién quién es el propietario de ese animal. Ya, esa es como la placa que tienen los vehículos, ¿verdad? Es propio del vehículo que usted anda manejando. Entonces, la marca de fierro se llama fierro porque hay un hierro, ¿verdad? Y que lo ponen a poner a calentar y de manera incandescente. Es decir, cuando el hierro está rojo, se lo ponen a la vaca en el muslo, en uno de los muslos de ella para poner el sello que corresponde al dueño. Y esta marca se la ponen cuando, ¿cómo se llama? Ya sea que le haya nacido el becerro o el ternero en la hacienda, o que se hayan comprado tiernito y ya llegando a su edad de juventud, ¿verdad? Le ponen ya la marca y con eso ya queda definido de quién es el dueño. Debe determinarse la raza pura o cruzado, ¿verdad? La pura es, por ejemplo, los sementales que se traen para que pueda preñar a las vacas y tener descendencia. También la utilidad del ganado. Aquí básicamente se refiere mucho a la utilidad, al ganado vacuno, porque es lo que más nosotros criamos, lo que más se cría en nuestro país, en la zona norte. Y por lo tanto, la ley tiene como una dedicatoria. Eso no quiere decir que usted no le pueda poner a su caballo, le pueda poner ¿cómo se llama? A los burros, a las mulas, etcétera, para decir que usted es el dueño. Antes, como no había, digamos, una organización así eh, tan de estructura física, en la que había una cerca y todo, que el ganado se dejaba libre al campo para que fuera a alimentarse, no había problema. Y quien encontraba ese animal en la calle solo miraba el sello, ¿verdad? La marca de fierro, y ya adivinaban de quién era el animal. Esto, pues, ya en la actualidad la práctica puede cambiar, pero la ley ahí está. Entonces hay que definir si el ganado, el vacuno, es lechero o es para reproducción en el caso de los sementales, y si es para destace, es decir, ya para obtener, las vacas, eh, para tener la carne, perdón, para carga o para otros. Es un cuadro control que el ministerio exige y que a la hora de que llegue algún delegado fiscal, pues enseñarle el cuadro porque es lo primerito que le va a pedir. Como repito, es en el Código Tributario y es de ley, entonces hay que manejarlo de esa manera. En el 143, siempre del Código, se refiere a los métodos de evaluación de inventarios. Y que para las empresas agropecuarias, en el literal E, determina lo siguiente. Para los frutos y productos agrícolas se determinará el costo sumando el alquiler de las tierras, si la tierra no es del dueño, el importe de fertilizantes, semillas, estacas o plantas,
los salarios y manutención de peones, alquiler y pastaje de animales destinados a los fines de explotación. Entonces, si ustedes observan estas primeras 3 líneas, se refiere a los 3 elementos del costo: materia prima, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. El importe de lubricantes y combustibles y preparación de maquinaria y todos los gastos que se hagan para la obtención de los frutos o productos hasta que estén en condiciones de venderlos. Entonces, todo lo demás que se requieran, dice importe de lubricantes, combustibles. Bueno, a veces se necesita la maquinaria, los tractores para ir a arar, o las cosechadoras, o las desgranadoras, que son las más comunes que se utilizan en el campo. Cada una pues con su función particular para los cuales se han adquirido. Entonces necesitan combustible para poder manejarlos. Entonces, todo lo que se gaste para que al final se obtenga una producción de lo que sea que se esté cultivando, se va a constituir como un costo. A diferencia de los costos que se generan en las empresas industriales, estas se van se determinan por ¿cómo se llama? La base de acumulación, ¿verdad? Todo lo que se va dando, pues se le va agregando al valor del bien que se está produciendo o del animal que se está criando. En la empresa industrial, cuando hablamos de materia prima, pues, y estamos elaborando, pongamos un ejemplo, un zapato, estamos elaborando zapatos. Para los zapatos, ¿cuál es la materia prima que nosotros debemos de comprar para producirlo? El cuero o cuerina, ¿verdad? O el plástico, porque hoy el cuero ya no es puro cuero, sino que es sintético. Lo que es el hilo para coserlos, las suelas, ¿verdad? Que pueden ser también de material de cuero o de hule. Y las cintas si llevan cintas, elásticos si llevan elástico, etcétera. Cualquier decoración inclusive que vaya a llevar, esa es la materia prima. ¿Quiénes la van a elaborar? Pues obviamente los que intervienen en su transformación. Generalmente son los obreros, o mayormente son los obreros. Y digo esto porque ya las máquinas, los robots que se están inventando, pues están sustituyendo algunas actividades del hombre. Aunque al final, pues la parte de supervisión y control de calidad, esa no la van a sustituir nunca. O como supervisión, etcétera. Porque hay que conocer, hay que ver en el camino cómo se está elaborando la producción. Entonces, el segundo elemento, como es la mano de obra, está incluido. Y por supuesto, los gastos indirectos de fabricación, que son los transportes que se utilizan para llevar, qué sé yo, veamos el transporte. Y ahí es cuestión de criterios. Si usted quiere llevar desde no sé, la bodega, no la bodega, porque la bodega es parte del flete y el flete es parte del costo, sino que usted va a comprar el material a un proveedor X, pues ese transporte usted lo puede poner como los costos de distribución o como un costo o como un gasto administrativo. O como va a traer varios materiales, y esa era la otra cosa, los gastos indirectos, como va a comprar materiales para elaborar diferentes tipos de productos, usted puede distribuir ese gasto de combustible, esa depreciación de los vehículos, esa mano de obra del motorista que está utilizando para que vaya a traer la materia prima, y lo va a distribuir mediante un prorrateo a los diferentes centros de costos.
decíamos que la preferencia para determinar costos en una empresa agroindustrial, no agroindustrial, no, sino que agropecuaria, está determinada por los centros de costos. Y por lo tanto, así es como lo vamos a ir registrando y vamos a ir acumulando los mismos. Entonces, el 143 determina el método que debe de utilizarse. Si se va a aplicar otro método, hay que informarlo porque hay un apartadito ahí que dice si en caso pues el contribuyente quisiera llevar otra forma, tiene que solicitarlo al Ministerio de Hacienda. El 151 dice que determina el establecimiento del impuesto sobre la renta por medio del anticipo a cuenta y en el mismo exceptúa a las entidades que se dediquen exclusivamente a la actividad agrícolas y ganaderas. Hay valores que son exentos, ¿verdad? Y eso hay como una norma, es como una guía que tiene el Ministerio de Hacienda que se llama el DAI. El significado no me acuerdo, pero es DAI. Ese es el que me determina los aranceles de importación, ¿verdad? Y ahí dice cuánto es lo que yo debo de pagar de impuestos por importar cualquier tipo de animal. En todo caso es animal, ¿verdad? Para poder, si quiero mejorar la raza, si quiero tener una nueva raza para explotarla, etc. Pero ahí está determinado. El 156, numeral 4 dice, se refiere a la recolección de los productos agrícolas. Cuando ya nos llegamos a la etapa de madurez y el producto ya está en su punto, se llama a la cosecha. Y la cosecha no es más que la recolección de esos productos que ya están a punto de cortarse. En los naranjales ya está anaranjado, ¿verdad? Y entonces hay que cortar la naranja. En los cafetales ya está rojito y ya entonces hay que cortar el café. La uva ya llega a su punto y por lo tanto ya hay que cortar el gajo y así podemos ir viendo todos esos productos que se están recolectando. No están sujetas a la retención establecida en este artículo las remuneraciones de carácter temporal o eventual que obtengan las personas naturales por la recolección de productos agrícolas de temporada. La ley de impuestos sobre la renta, que aplica a todos los honorarios, en este apartado del código determina que aquellos trabajadores del campo que realicen labores agrícolas no se les va a retener el impuesto sobre la renta. ¿Ya? Eso es lo que dice el apartado este. No están sujetas a la retención establecida en este artículo. Entonces, ¿cómo se llama? Las que van a la corta de café, a los que van a la corta de algodón, a los que van a ¿cómo se llama? A la corta de la caña, los braceros, etcétera, no se les va a retener. El 162, numeral 7 y numeral 8, dice que las entidades agrícolas deben retener el 13% de IVA a personas no inscritas. Esta era una condición solo para las empresas agropecuarias y no para las otras empresas agrícolas, comerciales, industriales, comerciales de servicio, y que hace un par de años se modificó la ley y se dijo de que también va a aplicar a todas las empresas. Pero repito, antes si un ganadero llegaba a venderle a la hacienda una vaca que él la crió, ¿verdad? Y le dice, vaya, mire, ya esta vaca yo no la puedo mantener, yo se la vendo a la finca y la finca tiene explotación de ganado. Entonces le dice, sí, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y no le va a emitir una factura, sino que lo que va a hacer es emitir ¿cómo se llama? Una factura de terceros,
consumidor de terceros, algo así se llama. Me he olvidado el nombre. Que antes, que repito, lo tenía esta ley. Y todavía, pues hoy con ya, que ya lo abarcó para todas las demás empresas, pues obviamente aquí se mantiene. Los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes que adquieran caña de azúcar, café o leche en estado natural, carne en pie, es decir, el animal vivo, o en canal, que ya está destazándose, o sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos, los agiotistas, préstamos u otro tipo de financiamiento, servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas. Dietas son las que le dan a los directivos generalmente cuando se reúnen, o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza prestados por personas naturales no inscritos en el registro del impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios, bueno, deberán retener el 13% en concepto del citado impuesto. Aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente a la transferencia de bienes o prestación de servicios descritos en este inciso estarán excluidos de la obligación de inscribirse para el presente impuesto, salvo que opten por solicitar su inscripción a la administración tributaria, en cuyo caso la retención a aplicar será del 1%. Este es el anticipo, grandes o medianos. Bueno, ese ya lo conocen ustedes, es el anticipo de IVA que debe de considerarse bajo las normas que ya está determinada en el mismo código. Hasta ahí llega lo que habla de la competencia a las empresas agropecuarias. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Esto pues, de acuerdo, dice el capítulo 4, que se refiere al trabajo agropecuario, y del artículo 84 al 95, regula la forma del contrato, el cual puede ser verbal o escrito, permanente o temporal. La jornada hasta 8 horas diarias y 44 semanales, y los días de descanso trabajados se les pagará el doble. Entonces, ya está determinado en la ley. Cuando habla del contrato verbal o escrito, cuando es escrito no hay problema porque está obligado a el dueño entregarle una copia al trabajador. Pero cuando es verbal, ahí un poco más complicado y hay una normativa interna en el código, en el Ministerio de Trabajo, que da un poco de líneas, cómo es que estos contratos pueden ser verbales. Recordemos que el Código de Trabajo vela por el bienestar del trabajador, ¿ya? En teoría, ¿verdad? Y en el contexto, la ley aplica a favor del trabajador. En la práctica ya es otra cosa. Eso ya los dueños, pues si son amigos del ministro, pues se van a meter ahí y ahí resuelven. Y el pobre trabajador se queda silbando en la loma. El artículo 96 del Código define las labores propias de la agricultura. Dice preparación y roturación de tierras destinadas al cultivo, la siembra, las operaciones de riego y el cuidado y protección. Se consideran como parte de los mismos el cercamiento de las tierras, o sea, poner cerca, y la recolección de la cosecha. Involucra mediante decretos legislativos el salario mínimo para este sector. Entonces, ya ven, las leyes todas contemplan qué compete a la actividad agropecuaria. Solo la que no, que quizás lo que le he agregado a esta presentación es la ley de aguas, que ya vamos ahí a ver, vamos a ver ahí una ley que no toca a las empresas agropecuarias, sino que lo hace de manera general.
Ley de impuestos sobre la renta. El artículo 2, literal B, determina el concepto de renta e incluye a las actividades del sector agrícola. Un poco haciendo para atrás lo que dice el código, que los trabajadores están exentos, los trabajadores dedicados a la actividad agropecuaria. No así los que trabajan, por ejemplo, en el casco de la finca. Ahí hay un contador de costos, hay un gerente o administradores, están los capataces, etc. Por lo tanto, alguien que llegue a hacer un trabajo ahí, se le va a retener. El artículo 29, numeral 12 de la misma ley, menciona las deducciones a las que tienen derecho las empresas agrícolas. El numeral 12 dice, los gastos indispensables para la obtención de ingresos computables provenientes de explotaciones agropecuarias tales como los efectuados por concepto de jornales, siembras, resiembras, adquisición de forrajes, plantas, semillas y abonos o fertilizantes de toda clase, pastaje pagado a terceros, terrajes o censos, conservación de cercas, podas limpias y otros gastos agropecuarios similares. Los gastos de alimentación y crianza del ganado son deducibles de la medida que represente una erogación real, excluyendo por consiguiente el valor de los productos que se cosechan en la misma explotación agropecuaria, así como el del trabajo del propio contribuyente. Si tiene una crianza de ganado, ¿verdad? Y que de ahí le van a dar leche, eso pues obviamente salió del ganado y a pesar de que ya tiene un costo, pues no lo va a tomar como parte de, como exento, pues. Bien. Si tienen alguna duda en lo que voy hablando, por favor me interrumpen. Ley del medio ambiente. La ley regula, entre otras cosas, que se deben establecer medidas para el manejo adecuado de los suelos y la responsabilidad existente por los daños al medio ambiente. Eso es un poco lo que habíamos hablado al inicio de la clase. Permítanme. Que me salí del chat. Ok. En el artículo 75 y literal C, siempre la ley del medio ambiente, determina sobre el manejo de los suelos y ecosistemas terrestres. Y dice en el literal C, deberán llevarse a cabo prácticas de conservación y recuperación de los suelos por quienes realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, mineras, urbanísticas, de infraestructura u otras que afecten o puedan afectar negativamente sus condiciones. Todo lo que se vaya a hacer en el campo y más si es zona de preservación, como en el caso de ¿cómo se llama? El cerro del Bálsamo, ¿verdad? Las faldas del volcán y hasta cierta medida son tierras protegidas. Nadie puede construir ahí y esta gente no puede vender. Los que viven ahí no pueden vender. Dice que lo más que pueden hacer es hipotecar. Porque no puede tampoco pasar de unas manos a otras, más si ese que va a llegar lo va a explotar de una manera diferente, el lugar que le están vendiendo. El artículo 85, siempre la ley del medio ambiente, habla sobre la responsabilidad por contaminación y daños, aquí es daños ambientales.
Quien por acción u omisión realice emisiones, vertimientos, disposición o descarga de sustancias o desechos que puedan afectar a la salud humana, ponga en riesgo o causar un daño al medio ambiente o afectar en los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, será responsable del hecho cometido o la omisión y estará obligado a restaurar el medio ambiente o ecosistema afectado. En caso de ser imposible esta restauración, indemnizará al Estado y a los particulares por los daños y perjuicios causados. Ustedes creo que escucharon en años anteriores cómo la gente está padeciendo de insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal ha sido provocada precisamente por sustancias tóxicas. O no nos vayamos tan lejos, aquí nomás en el sitio del Niño, donde estaba la fábrica de baterías Record, fue intervenida legalmente, ¿verdad? Y demandado a los propietarios porque estaban dañando todo el ecosistema. De hecho, dañó a la población. Hay personas que han salido afectadas no directamente, sino que, digamos, en generaciones, en los descendientes digamos, de quienes llegaron a vivir allí, ¿verdad? Y que les dañó toda la parte de padecimientos, o sea, empezaron a sentir padecimientos y se determinó que era debido al plomo. Entonces, todos esos efectos que ya están determinados en la ley, si esto es viejo, aún no se cumplen. Tenemos ahí el dueño de la batería Record, que fue el ministro de Economía en años anteriores, nunca hizo nada hasta que, digamos, lo toparon, aunque nunca lo metieron preso, sino que metieron preso a los gerentes de la fábrica, porque ellos son los que estaban contaminando. Fue el argumento que se tuvo. Pero bien, ya está determinado dentro de lo que es la ley del medio ambiente, aunque se critica mucho que la ley del medio ambiente no tiene los dientes necesarios como para sancionar a las empresas. Les ponen 10 salarios mínimos o 20 salarios mínimos y quizás la última sanción es de 300 salarios mínimos, que a una empresa grandísima no le genera mayor cosa. Bien, esta es la ley que yo agregué porque esa ha sido, digamos, ha sido aprobada hoy en estos días, ¿verdad? La Ley General de Recursos Hídricos o la Ley del Agua. Voy a enfocarme en la ley solamente en algunas situaciones que pudieran estar afectando la actividad agropecuaria. Primero vamos a tomar los considerandos que se anotaron en la ley. Dice que en el Romano 2, que según el artículo 117 de la Constitución de la República, es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Dicha disposición declara de interés social la protección, conservación y aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que la establezca la ley. Y en el Romano IV dice que en virtud de lo antes expresado resulta imperioso regular el marco institucional que de manera específica ordene el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos a través de su gestión integral, lo cual conlleva la protección, recuperación y conservación, manejo, mejoramiento, eficiencia y equidad, y que garantice su sostenibilidad con un enfoque de género, de cuenca y de perspectiva de adaptación y mitigación
frente al cambio climático. Como ven, ese es lo que se pretende. Buscar la protección del ecosistema a lo máximo, pues a lo que más se pueda. Ya en los articulados determina, por ejemplo, el artículo 3, la finalidad. En el literal A dice regular el marco normativo sobre la gestión del agua como un bien nacional, incluyendo los derechos, uso y aprovechamiento, protección, conservación, recuperación, la protección de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas, respetando las fases del ciclo hidrológico. Aquí tenemos la situación, por ejemplo, de las haciendas que tienen un nacimiento de agua, ¿verdad? Tienen una veta de nacimiento de agua o tienen agua en el subsuelo y pueden perforar pozos. Eso estaba, digamos, libre para el que quisiera hacerlo, explotarlo de esa manera, para su aprovechamiento. Hoy con la nueva ley ya eso pues va a quedar regulado, ya no cualquiera puede explotar los mantos acuíferos. El objeto de la ley es de orden público y tiene como objeto regular la gestión integral de las aguas. Gestión integral de las aguas. O sea, no es fácil lo que está haciendo. Es algo que, cuando hablamos de gestión, estamos hablando de manejo. Pero manejo también de buenas prácticas, no solo el hecho de que voy a dañar el ecosistema con tal de hacer la siembra que yo necesito hacer para poderlo explotar. No, la gestión es administrarlo de la mejor manera en la explotación en la parte agropecuaria. Entonces, gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, ¿verdad? Es decir, no dejar, por ejemplo, que un pozo se seque. ¿Cómo se llama? En la condición real, el pozo siempre se va a secar, pero se va a secar el agua que está en ese pozo. La fuente de donde le llega esa agua al pozo es la que hay que cuidar. Porque usted puede abrir pozo por otro lado. Sí, lo demás es desarrollo económico y social mediante la utilización sostenible de los recursos hídricos. Bien, esta parte sí me interesa porque tenemos que identificarnos con ellas cuando estemos en actividad. Bueno, si es que llegan ustedes a la actividad agropecuaria, a trabajar a una finca, ya sea como contador o como auditor. Para los efectos de esta ley y su reglamento, se entenderá por acuífero, cuerpo de agua subterránea, existente en formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por los cuales circula y o se almacenan las aguas del subsuelo. Cuando hablamos de mantos acuíferos, esto es lo que está sucediendo. El acuífero confinado es el cuerpo de aguas subterráneas que se encuentran a presiones mayores que la atmósfera, en medio de dos capas o formaciones impermeables y que está totalmente saturada en todo su espesor. Esto lo podemos ver bien con los ausoles, ¿verdad? Con los geysers. Cuando usted abre un pozo donde hay un geyser secano, lo que está haciendo es liberando parte de esa agua caliente que viene del magma y que sale con fuerza, pues. Entonces, a eso se llama acuífero confinado y las aguas continentales, ustedes ya la conocen, es la masa de agua en cualquier estado, sean estas superficiales, subsuperficiales, subterráneas y atmosféricas, existentes en la porción continental del país.
que se almacenan en corrientes de agua superficial continua. Bueno, el agua continentales, pues es la propiedad de las aguas que tiene el país de acuerdo a su tamaño. Aguas del subsuelo, ya la conocemos, le mencionaba que eran los pozos. Aguas estuarinas. Son aguas salobres comprendidas en estuarios y que es de origen y que se originan por la interrelación de las aguas fluviales con las marítimas en las desembocaduras de ríos y otras corrientes superficiales en el mar. Donde se encuentran los ríos con el mar, esas van a ser las aguas estuarinas. Las aguas insulares son aguas superficiales y subterráneas existentes en islas o islotes. Las aguas marinas, comprendidas en el mar territorial, que incluyen golfos y bahías. Agua potable, ya sabemos qué es. Aguas residuales son las aguas desechadas provenientes de la actividad de diferentes usos, públicos o urbanos. Público rural, industria, comercial, de servicios agrícolas. Las aguas residuales, un ejemplo claro es, por ejemplo, los mismos ausoles. Yo les decía que los ausoles funcionaban de acuerdo a la presión del subsuelo. Cuando dispara ¿cómo se llama? El vapor, ¿verdad? Y el vapor es el que mueve las turbinas. Y una vez que ha tirado la fuerza y mueve las turbinas, cuando viene de regreso, ¿verdad? Porque una tira al aire, una presión tirada al aire, lo que está tirando es agua caliente, agua soprada. Y por lo tanto, pues, esas aguas son las que, por lo menos aquí en los ausoles de Aguachapán, son las que se van a tirar al mar mediante una canaleta. Que esa es la buena práctica. Eso es lo que han hecho. Pero la mayoría no cumple con eso. Perdón. Las aguas residuales de tipo ordinario son el agua residual generada por las actividades domésticas, la que nosotros tiramos y que van a las alcantarillas. Y ahí se separan, pues, lo que son las aguas lluvias, dicen, y las aguas negras, ¿verdad? Las aguas lluvias son las que caen en la calle, ¿verdad? Y ustedes ven ahí los resumideros, que hasta se tapan, por cierto, que esa es agua lluvias. Y están las aguas que salen de las suciedades, por ejemplo, que generamos nosotros los humanos cuando vamos al servicio. O las que tiran las plantas contaminantes y que pues, se aíslan precisamente para que no vayan a seguir contaminando o provoquen alguna enfermedad a la población. En nuestro país es tan pequeño, ¿verdad? Que una fábrica, ¿cómo se llama? Que antes estaba aislada, pues hoy está en medio de la urbe, que ya no debe de estar ahí. Porque ellos contaminan, de cualquier manera contaminan. Una industria de cualquier forma contamina. Por lo tanto, si donde hay una fábrica o cuando se quiera tener una fábrica, debe de hacerse fuera de la ciudad. Aquí por los Lourdes Colón, yendo para Santana, ya después pasando del desvío de ¿cómo se llama? De Pico, ya se fueron a instalar varias fábricas y ahí están funcionando varias fábricas. Se fueron así a la zona rural porque era lo conveniente, era lo convenido. Las aguas residuales de tipo especial son aguas residuales generadas por actividades agroindustriales. Aquí involucran estas que yo les digo.
industriales, hospitalarias y todas aquellas que no se consideren de tipo ordinario. Entonces, toda esa basura que sale de las industrias no debe de botarse por igual, según lo que dice la definición. En la realidad es otra, ¿verdad? La realidad siempre ha sido otra. Alumbramiento. Acto subsiguiente a la conclusión de la perforación exploratoria de pozos y la verificación de existencia de aguas del subsuelo que han quedado al descubierto. Este es algo que a nosotros nos interesa, la auditoría hídrica. Método de revisión exhaustiva que permite verificar el cumplimiento de condiciones, requisitos y medidas establecidas en las autorizaciones emitidas por la autoridad en materia hídrica. Ya vamos a ver, bueno, creo que aquí no lo mencioné, pero está el famoso SAS, Secretaría de no sé qué, Administración, bueno, no me acuerdo qué significa cómo se llama, las siglas. Entonces, cuando se dé una actividad de este tipo, las auditorías hídricas van a necesitar gente con experiencia, gente experta. Y por lo tanto, pues obviamente tiene que ser alguien que haya estudiado sobre el tema. Además de eso, tenemos el balance hídrico nacional, que es el resultado de la interrelación dinámica que existe entre la disponibilidad y las necesidades de agua o entre la oferta y demanda del agua, incluyendo su cantidad y calidad, así como otros factores que se derivan del desarrollo socioeconómico, el bienestar social y la sustentabilidad ambiental. Tiene que haber un equilibrio. A eso se refiere. Tiene que haber un equilibrio del hombre con la naturaleza y la naturaleza, por supuesto, va a responder de esa manera. Fiscalización, artículo 15, siempre de la Ley General de Recursos Hídricos. La autorización salvadoreña del agua, la autoridad salvadoreña del agua anualmente deberá contratar los servicios de una firma especializada para que realice auditorías financieras y de gestión de esa entidad y estará sujeta a las contralorías de las entidades públicas correspondientes. Entonces aquí hay dos campos de acción, auditoría financiera y auditoría de gestión, o lo que se conoce como auditoría administrativa. Como ven, hay dos nichos más de mercado que podemos explotar. Orden preferencial para el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. La ASA, aquí no puse significado, ya vamos a averiguar qué significa, porque está al inicio de los artículos de la ley. Para otorgar la autorización deberá respetarse el orden de preferencia establecida en el plan hídrico y en los planes hídricos zonales, debidamente actualizados, prevaleciendo siempre el uso para consumo humano. Respetando las necesidades de los ecosistemas hídricos y el régimen de caudal ambiental, como garantía de la sostenibilidad del recurso. Aquí debemos de estar pendientes, porque todavía creo que no lo han hecho, yo la busqué y no la encontré, lo que es el plan hídrico y los planes hídricos zonales. Hay que estar pendientes de eso, como profesionales, pues nos conviene conocerlo y por lo tanto, ¿cómo se llama? Para saber pues, en qué se anda sobre toda esa actividad y el uso o explotación del agua. Dentro de la planificación hídrica, para determinar dicho orden preferencial, se tomará en consideración la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, los tipos de usos existentes y magnitud. Anduve buscando ese orden preferencial o el orden que menciona el artículo 54,
pero no lo encontré. Para mí que no lo han aprobado, pero ahí tiene que estar, ¿verdad? Y en un momento determinado va a ser de fiel cumplimiento. Dentro de la planificación hídrica, para determinar dicho orden preferencial se tomará en consideración la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, los tipos de usos existentes y magnitud. Esa es, digamos, es una hoja control que también hay que llevar. Ya vimos que aquí ¿cómo se llama? Bueno, era otro tema. No quiero meterme en eso. ¿Quiénes van a dar las autorizaciones para la explotación? La ASA. La ASA, se me ha olvidado digamos, el significado de la ASA, ya lo vamos a averiguar. Podrá autorizar a particulares a través de una autorización. Esto digamos que es algo, lo menciono siempre porque, es decir, la ley siempre la utilizo porque también somos tramitadores, ¿verdad? Ustedes saben que cuando andamos en la rebusca nos convertimos en tramitadores y tenemos que hacer todo tipo de actividades competentes para poder, ¿cómo se llama? Subsistir, pues, o sea, para tener esos ingresos adicionales y no dejar escapar ningún trabajo. Yo les dije en la primera clase que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es ¿cómo se llama? Perdón, cuando se nos presenta una oportunidad, a no decir no. Somos capaces de desarrollar cualquier tipo de actividad si hemos estudiado esa actividad, o sea, eso es bien importante. Si no hemos, por ejemplo, un trabajo de ingeniería no lo va a hacer usted, ¿no? Porque usted no ha estudiado ingeniería. Podrá tener ideas empíricas, ¿verdad? Porque a lo mejor trabajó de obrero en alguna actividad de ingeniería, pero eso no le da la calidad de cómo se llama, de poder resolver problemas así ya como profesional. Permítame que estoy... Bien, quiero ver si encuentro... Yo voy a ver. Bueno, no lo hay. A través de, bueno, a través de una autorización dice uso consuntivo o no consuntivo y aprovechamiento de determinada cantidad y calidad de agua superficial o subterránea de primer uso, sea dulce, salobre o marina, incluyendo las aguas termales, a ser extraídas bajo un régimen específico en un punto geográfico definido. Ya, digo, este artículo es importante porque si nosotros estamos en una hacienda pues, trabajando como asesores, consultores, contadores, auditores, tenemos que conocer que, ¿cómo se llama? Hay una entidad nueva a la cual tenemos que solicitar. Se llama Autoridad Salvadoreña del Agua, la ASA. Estaba buscando ese término. Autoridad Salvadoreña del Agua. Eh, Aquellas atribuciones que eran del medio ambiente se las han trasladado ahora a ASA. No sé si se las quitaron a la ley porque la ley, hasta donde pude investigar, no se las habían quitado.
sigue siendo la misma ley. Así que esa ambigüedad va a tener que resolverla en el camino el gobierno. Las autorizaciones nivel 1, que tampoco lo determina en la ley, sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 473.040 metros cúbicos por año, y podrá emitir autorizaciones nivel 2 cuando el caudal solicitado sea de 473.040 metros por año o menor. Ya son las dos condiciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esta cantidad porque eso es lo que le va a estar afectando a la empresa agropecuaria. Las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de 15 años y las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta 5 años. Ambas autorizaciones podrán ser renovadas a plazos contados a partir de las notificaciones. Eso es lo que está en el segundo párrafo, es lo que está en discordia a nivel a nivel de plataforma política, porque dice que a los grandes explotadores del agua les van a dar más tiempo para que lo puedan explotar y a los pequeños les tienen que estarlo haciendo cada 5 años. No he visto el contexto de esto, pero una explicación lógica tiene que haber, ¿verdad? Si no hay una explicación, pues obviamente lo que están haciendo es favoreciendo a las grandes empresas. Pero esa es harina de otro costal. Sin embargo, ustedes tienen que saber de todo este contenido. Las servidumbres, ustedes saben, las servidumbres son aquellos espacios que se deben ceder. En el Código Civil está este concepto. Cuando existen dos terrenos que dan frente a una calle principal y atrás de estos dos terrenos hay un terreno que no tiene acceso a esa calle principal, estos dos terrenos que están enfrente deben de ceder una línea, ¿verdad? Para que el que está atrás tenga acceso para salir y para entrar a su propiedad. Eso el Código Civil lo dice y por ley así tiene que ser. En la ley esta de recursos hídricos dice que previo al inicio del trámite de autorizaciones para la utilización o aprovechamiento de aguas nacionales y en caso que exista la necesidad de ocupar un inmueble de distinto propietario al del solicitante, este deberá gestionar ante la autoridad judicial competente la constitución de una servidumbre conforme al derecho común. ¿Ya? O sea, siempre cuando alguien no tenga acceso, va a poder solicitar ese tipo de servidumbre. Dice, para la utilización o aprovechamiento de aguas nacionales. Ojo. ¿Ya? Esto lo dice de esa manera porque usted en su hacienda o en su terreno o la que usted vaya a manejar, puede ser que tenga un lago en medio, ¿verdad? No un lago, sino que una laguna, ¿verdad? Algo pequeño porque hay un nacimiento de agua y ahí tiene usted una lagunita. A eso ya no se refiere esta servidumbre. Ahí eres dueño digamos, de esa parte y por lo tanto, pues no está obligado a ceder a servidumbre. Lo que sí es cierto, ¿verdad? Y la Constitución lo determina, es que dice la Constitución que todo recurso mineral que se encuentre en el subsuelo es propiedad del Estado. ¿Sí? No puede no puede estar en manos privadas. Eso lo dice la Constitución. Eso significa que si la laguna que tiene el dueño, solo él la tiene y los demás, los vecinos, no tienen acceso de ninguna manera para el agua porque no tienen ni nacimiento, no tienen ningún río cerca ni nada,
el Estado puede obligar a la entidad a que les provea de agua a todas estas propiedades cercanas. Eso pero esa es una cuestión meramente legal que es algo complejo, pues yo ahí no quiero meterme, pero sí es importante que lo conozcamos como contadores. Los instrumentos que amparan al establecer el artículo 88, ¿verdad? Los instrumentos que amparan el establecimiento de una servidumbre, el titular deberá inscribir en el registro de la propiedad de raíces e hipotecas del Centro Nacional de Registros y en el Registro Nacional de Recursos Hídricos, dice. Bueno, esa ahí está en la oficina. No me acuerdo dónde es que estaba esta oficina. Pero sí la maneja el CNR o el Ministerio de Economía en todo caso. Entonces, estos aspectos son importantes. También lo que antes no hacían las haciendas, hoy sí lo van a hacer. Pago de los cánones o impuestos. El artículo 93 dice, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que utilicen aguas nacionales deberán pagar anualmente su valor mediante el canon por uso o aprovechamiento y el canon por vertido y por el uso de los bienes establecidos en el artículo 5 de la presente ley. Quiero ver, porque yo había comprendido que las aguas nacionales eran las aguas públicas, pero según lo que está diciendo el articulado, puchica. ¿A qué se refieren las aguas nacionales? Dice las aguas nacionales, las aguas del territorio nacional, cualquiera que sea su estado, ubicación, calidad y situación, son bienes del dominio público, en los términos establecidos en la Constitución Política de la República. Entonces, esto es importante conocerlo porque yo, repito, lo había entendido que eran nada más las que el dueño era el Estado, pero no es así. Permítame, solo termino de ver una cosa. Ok. Entonces, lo que me está determinando este artículo es que serían todas las aguas que hayan en el territorio nacional. Un reglamento especial desarrollará lo relacionado a la interpretación y aplicación de las fórmulas para el cálculo de los cánones. Esto, los reglamentos son los que determinan el detalle de la aplicación de las leyes, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Me imagino que ahí también está la condición de la servidumbre, ahí estará, ¿cómo se llama? Las aplicaciones en detalle de lo que es la ley. Andaba buscando.
bueno, andaba buscando ejemplos, pero solo me aparecen de otros países. Bien, esto es lo que decía la ley de recursos hídricos, ¿verdad? También hay otras leyes agropecuarias que es necesario que las conozcamos. El Código de Comercio, ¿verdad? En el artículo 14. Ok, gracias, Alexandra. Ahí puso usted el significado de ASA, no lo había visto, disculpe. Pero bien, ahí estamos en sintonía. En el Código de Comercio, en el artículo 14, dice: los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. ¿Ya? O sea, estoy poniendo todas las leyes existentes que hay en la República, porque en todos aplican, mencionan siempre la actividad agropecuaria. Por lo tanto, es interesante que los conozcamos. ¿Cuál es el tratamiento del código, por ejemplo? Y en él solo encontramos, digamos, pocos artículos. Bueno, aquí lo vamos a ver. El 411 dice: son obligación del comerciante individual o social. Y en el Romano IV dice: el ganadero o pecuario destinado al fomento de la ganadería y sus industrias derivadas, a la agroindustria, ¿verdad? Y a la compra de animales para crianza o engorde, que se paga el vencimiento de los respectivos plazos o por amortizaciones periódicas de acuerdo con la productividad de la inversión. Permítame, aquí quiero explicar un poco esto. Son obligaciones del comerciante individual o social. En el Romano IV dice: el ganadero pecuario destinado al fomento de la ganadería y sus industrias derivadas y a la compra de animales para crianza. De engorde, que se paga el vencimiento de los respectivos plazos por amortizaciones periódicas de acuerdo con la productividad de la inversión. Cuando habla de los... tiene que ver con el artículo 14, para que no quiero que se quede confundido. Dice: los agricultores y artesanos que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos no son comerciantes. Los que lo tengan son comerciantes y por lo tanto es dentro de las obligaciones del comerciante individual o social está esta actividad del Romano 4. ¿Me explico? O sea, si no tiene un almacén, ¿verdad? O tienda, no va a ser considerado como comerciante, y por lo tanto, si él realiza este tipo de actividad, no lo abarca el artículo 14. No dice inclusive, ¿cómo se llama? Si tiene, si tiene, ¿cómo se llama? El activo mínimo, etcétera, que obliga para llevar una contabilidad formal. Pero bien, eso, digamos, es algo que se tiene que ir como detallando, pues, pero lo grueso es lo que me dice la ley, en este caso el Código de Comercio. Los créditos a la producción. El 1143 dice: son créditos a la producción los siguientes. Y en el Romano 4 también dice: el ganadero o pecuario, destinados al fomento de la ganadería y sus industrias derivadas y a la compra de animales para crianza o engorde, que se paga el vencimiento de los respectivos plazos. Cuando dice que se paga el vencimiento de los respectivos plazos, debemos entender cuando usted adquiere un crédito para la cosecha, perdón, para el cultivo de algún producto, y que el producto tarda meses para llegar a obtener la cosecha, ¿ya? Y usted hizo un préstamo y no lo va a poder pagar sino que hasta que venda su cosecha. Por lo tanto, cuando dice que al vencimiento de los respectivos plazos, se refiere también a esa condición. O por amortizaciones periódicas en el caso de que el compromiso haya sido que va a estar pagando la cuota mensual. Eso es un arreglo que se hace. Lo importante es que cuando se habla, y por eso se creó el Banco de Fomento Agropecuario, que iba a atender exclusivamente
a los agricultores, ¿verdad? Para que estos pudieran desarrollar su producción. ¿Y por qué lo pone el código? Bueno, porque dentro de lo que es la parte, digamos, de la actividad financiera a nivel nacional, se discrimina que hay una actividad que requiere un tratamiento especial. A eso es lo que quiere decir, ¿va? Que hay un tratamiento especial y que por lo tanto, pues hay que también tratarlo de esa manera, porque no es como una empresa de comercio que abre las puertas todos los días y comienza a vender, ¿va? La industria pues todos los días produce y el servicio todos los días pues da sus servicios de cómo se llama, de seguros, de financiamientos, etcétera. Sin embargo, la actividad agropecuaria es algo muy particular. No puede usted decir que todos los días va a estar haciendo actividad productiva o por lo menos de ingreso de dinero. Ley de fomento agropecuario. Esta ley fue la que le dio la vida, repito, al Banco de Fomento Agropecuario. El artículo 1 de la ley dice, la presente ley comprende las actividades y labores propias de la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura, horticultura y en general todas aquellas que directamente están vinculadas con las anteriormente expresadas o que tienen relación con las mismas. Estos siempre son como atarrayazos que pegan las leyes, pero hacen énfasis en actividad muy particular, agricultura, ganadería, avicultura. ¿Por qué lo hace? Porque son las actividades de mayor énfasis en nuestro país. Pero sin embargo hay otro tipo de ¿cómo se llama? De cultivo, ¿verdad? O de crianza que no es, digamos, muy común, pero que está en este bolsón, que es en general, dice, todas aquellas que directamente están vinculadas con lo anterior o tienen relación. El objeto de la ley el objeto de la ley debe de fomentar el desarrollo de la agricultura y la industrialización de los productos, la formación de entidades agrícolas que han de fundamentarse en los principios que informan e inspiran el sistema del cooperativismo. ¿Sabían que el cooperativismo surgió precisamente para tratar de generar un medio de subsistencia, una forma de trabajo, ¿cómo se llama? Un estilo de vida de la comunidad, ¿verdad? Hoy se ha distorsionado todo lo que es la actividad cooperativa. Perdón, pero cuando nació el cooperativismo allá por los años 30 o 20, algo así era, nació precisamente bueno, nació por una cuestión política, pero no me voy a meter ahí, pero la doctrina del cooperativismo surgió para que la comunidad que se había agremiado en ese sector pudiera aprovechar la explotación de una actividad y obtener sus propios ingresos y poderlos vender. Y se dijo que todo lo que ingresara, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la cooperativa, se tenía que distribuir entre todos los colonos, en todo caso en esa época eran los colonos, ¿verdad? O los agricultores, para su subsistencia y para que pudieran, ¿cómo se llama?, mejorar su condición de vida, que le dieran buena educación a sus hijos, etcétera, ¿va? Todo eso pues tiene una filosofía, repito, muy, muy interesante, pero que con el tiempo se perdió y se convirtió en un alma política que en la época de los años 80 fue bastante fuerte. Hoy se han convertido en una empresa más que digamos que perdió su origen.
También dice la manipulación técnica, otro del objetivo, ¿verdad? La manipulación técnica, el uso más racional y el aprovechamiento mejor de los productos vegetales y animales, como también la ejecución y desarrollo más útil de las actividades del campo, ser eficiente y por supuesto eficaz de la manera más económica. Calificación legal. El Ministerio de Agricultura y Ganadería calificará las actividades a que se refiere esta ley, de conformidad a las condiciones y términos de los artículos anteriores. Entonces, como ven, las leyes determina, ¿verdad?, todos los elementos fundamentales y necesarios que requieren para poder ejecutarse. Hay otra ley que no la conocemos mucho y la anduve buscando en esta ley de recursos hídricos y no la encontré porque involucra parte de esto en cuanto al consumo, pero no lo encontré. Quizás porque lo andaba buscando a la carrera. La ley de riego y avenamiento. La presente ley tiene como fin incrementar la producción y la productividad agropecuaria mediante la utilización racional de los recursos suelo y agua, así como la extensión de los beneficios derivados de tal incremento al mayor número posible de habitantes del país. Para el logro de tal objeto, esta ley regula la conservación, y el aprovechamiento y la distribución de los recursos hidráulicos del territorio nacional, con fines de riego y avenamiento, y la construcción, conservación y administración de las obras y trabajos pertinentes. Pero, ¿qué son riego y avenamiento? El riego consiste en aportar agua a los cultivos por medio del suelo para satisfacer sus necesidades hídricas, que no fueron cubiertos mediante la precipitación. La precipitación sabemos que es la lluvia. Entonces, si estamos en época seca, ¿verdad? O tenemos el fenómeno de eso de la niña o del niño, no sé cuál es el seco, el niño es el seco, ¿verdad? La niña es la húmeda. Entonces, si hay una época seca que se ha, digamos, alargado, pues se recurre al riego. Y no es más que el traslado del agua en los lugares donde está un río, un lago, lo que sea, y se dispersa en los cultivos. De lo contrario, pues se corre el riesgo de perder la producción. ¿Y qué es el avenamiento? Es la técnica que da salida a aguas muertas o excesiva humedad en un terreno. Se emplean zanjas y cañerías, acción y efecto de avenar. Bueno, digamos que es lo que dice el diccionario, que es drenar, dejar de correr aguas muertas. Dejar correr, perdón, aguas muertas. Yo les comentaba, por ejemplo, las usoles que están en Ahuachepán, ¿verdad? Las plantas geotérmicas. Cuando se dijo que el agua que ya no servía, ¿verdad? Y que el vapor, la fuerza del vapor empuja las turbinas y las hace mover, ¿verdad? De tal manera que produce la energía, la tira con agua. Esa presión viene con agua. Y por lo tanto, como solo necesita la presión, el agua es agua azufrada, como es agua de volcán, o sea, los geysers son respiraderos de los volcanes que buscan donde, digamos, desahogarse, por decirlo así, ¿verdad? Y sacar todo ese vapor que tiene en el subsuelo.
porque se va acumulando y se convierte como en un globo que se le acumula vapor. Entonces, lo que hacen por lo menos la geotérmica de Huachapán, que es la que yo conocí, es que hizo una canaleta desde el lugar donde está construido, donde está, digamos, la explotación de los geysers hasta el mar. Allá van a tirar esa agua azufrada, ¿verdad? En un lugar donde nadie pueda tener acceso. Y si tiene acceso, hay rótulos ahí diciéndole de que esa agua no es bebible, ni tampoco, por ejemplo, para ir a pescar o algo parecido, pues. Entonces, la ley pues me determina esa gestión, porque es administración, una gestión para poder hacer este tipo de situaciones. El uso del agua para consumo humano prevalecerá sobre cualquiera otros. Eso es lo que dice la ley de recursos hídricos. Aquí lo determina. Si para su aprovechamiento es necesario establecer servidumbre, lo que mencionaba la ley, de cualquier naturaleza, constituyéndose ésta por ministerio de ley, sin perjuicio de la indemnización, es decir, no puede indemnizar a nadie, que a los propietarios o poseedores de los inmuebles sirvientes a derecho les corresponda. Repito, pues el artículo 4 de la misma ley dice de que si alguien necesita de agua y esa agua la tiene el vecino, pues el vecino está en obligación de crear, de generar o más bien de formar esa servidumbre y darle ese acceso al agua a los productores cercanos. Por ley, ¿verdad? Ya el Código Civil habla de la servidumbre, repito, y dice, pero ahí habla del acceso de personas digamos, a la calle, pues al mundo. De lo contrario, no tendría cómo salir. Pobre, quedaría atrapado. Reglamento para el uso de fierros o marcas de herrar ganado, traslado de semovientes. Semovientes, ahí no semiovientes, es semovientes. Dice, es un reglamento. El artículo 1 se establece en el departamento de San Salvador una oficina central de marcas y fierros, que en el texto de este reglamento se llamará Oficina Central, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y que tendrá por objeto la extensión de matrícula de marcas y fierros de herrar ganado que soliciten los interesados, así como el registro y archivo de los mismos. Es como cuando nace un niño, ¿verdad? Y usted lleva las plantillas a la alcaldía y lo va a asentar. Y ahí le extienden un certificado, porque ella lleva el nombre y quién es el papá y quién es la mamá, que ese certificado es la partida de nacimiento. ¿Cómo se llama? Lo mismo sucede con el ganado. Si usted lo mandó a comprar, ¿verdad? Es un semental que viene importado. Si hay leyes similares en los países de donde viene el semental, obviamente va a traer una marca. Si eso es así, entonces lo que debe de haber es una carta compra, una carta de compraventa. Y en la carta de compraventa dice quién es el dueño de esa marca y que está vendiendo ese animal en ese momento. Cada animal tiene la carta compra-venta, cada animal. Entonces, si alguien tiene 4,000 cabezas de ganado, bueno, aquí no hay eso porque no tenemos mucha extensión, pero imagínense ustedes en Argentina, en lugares donde hay un gran prado ahí, donde llevan ¿cómo se llama? A pastizar a los animales, todos deben de tener una carta de compra-venta. Y con esa carta de compra-venta, que es lo que le da la propiedad de ese animal, puede hacer cualquier tipo de gestión comercial. Entonces, repito, en nuestro país está una oficina central, ¿verdad? Que depende del MAC
y que tendrá por objeto la extensión de matrícula de marcas, decíamos, de fierros. El artículo 2 dice, las solicitudes de matrícula para el uso de las marcas de RAR se harán ante los alcaldes municipales del domicilio del interesado o de la jurisdicción donde esté situada la propiedad, acompañando el diseño de la marca cuya matrícula se solicita. Los alcaldes municipales remitirán a la oficina central, ¿verdad?, que está en San Salvador, por medio de los gobernadores departamentales, las referidas solicitudes. Aquí hay un problema porque en el gobierno actual ya no existen los gobernadores. ¿Ya? Entonces, si no existen los gobernadores, ¿a quién hay que entregárselos? ¿A quién se los van a entregar los alcaldes? Etcétera, ¿verdad? Pero ese es otro piso. Pero son las contradicciones que se van dando en la, ¿cómo se llama? En el proceso digamos, de actividades productivas. El artículo 7, los fierros matriculados son los que servirán para la comprobación de la propiedad y su transferencia. Se refiere a los animales. La propiedad de un semoviente, en caso de duda o controversia, se identificará primero con la marca del sistema últimamente adoptado. Segundo, con el fierro de numeración progresiva. Tercero, con las marquillas de corral que se usan para marcar los animales de poca edad. Esa es otra actividad que se realiza. Y cuarto, con la señal de oreja. Bueno, les ponen como una identificación, así como se los ponen a los muertos, ¿verdad? Una plaquita que la llevan colgada. Pues no es una placa rectangular, sino que es una placa pequeña que la lleva colgada en las orejas. Quinto, con las numeraciones de los cuernos o en aritos metálicos, etcétera. Bueno, hay una serie de condiciones, ¿verdad?, y que debe de tener el dueño de el ganado vacuno. Nótese que esta ley está dada precisamente para el ganado vacuno, no así para los otros tipos de ganado, por ejemplo, el caballar, el de las mulas, ¿verdad?, o asnos, etcétera. Y eso no elimina que también deben de estar identificados. Reglamento para el uso de fierro. Bueno, el artículo 9, tanto el ganado vacuno como el caballar se marcarán a fierro candente. Bueno, aquí marca el caballar, pero los anteriores solo hablaba del ganado vacuno. Sin embargo, debe de ferrarse también el caballar. Y todo propietario criador está obligado a herrar dichos semovientes en el costado izquierdo. Entonces, la marca tiene que tener un solo lugar, en el costado izquierdo. Las cartas de ventas. En el artículo 13, la venta de semovientes solamente en nuestro país, ¿verdad?, será válida por medio de la carta de venta otorgado en la forma que establece el presente reglamento y será la única manera de transferir la propiedad de un animal vendido. El alcalde, para autorizar una venta, deberá exigir que el vendedor compruebe su dominio y propiedad. Ustedes han escuchado en las películas, ¿verdad? Bueno, por lo menos cuando yo miraba las películas de vaquero, estaban los famosos cuatreros, ¿ya? Los cuatreros eran los que se dedicaban a andar robando el ganado. Y eso, pues obviamente, si usted no comprueba su dominio o propiedad, va a ser considerado como un cuatrero. Para el destace de animales y comercio de cueros, dice
El artículo 43, en cada gobernación departamental, que no hay, ¿verdad? Ahora, habrá un libro de matrículas de comerciantes. Habría que ver dónde está ese libro, porque ellos tenían su propia oficina. Una matrícula de comerciantes correteros de ganados, en el cual se hará constar 1. El número y la fecha de matrícula. 2. Nombre, apellido, edad y domicilio del matriculado. Y tercero, el clase de ganado que vende, si es equino, porcino, bovino. Y 4. Personas que abonan su buena conducta. Los correteros son los que andan espantando el ganado, ¿verdad? Que se ven ahí, que andan con un lazo así en el aire para cazarlos en un momento determinado si se salen del carril. Las vacas son el ganado vacuno, pues ellos andan igual que cualquier animal en manada. El artículo 44 dice, para ser matriculado como comerciante corretero de ganado se necesitan las siguientes condiciones. Buena conducta, no haber sido procesado por robo de ganado, ni haber sido cómplice ni encubridor, no haber vendido ni destazado ganado robado. 45. El comerciante corretero de ganado solamente puede comprar a los productores repastadores, es decir, los que andan pasteando, a pequeño agricultor reconocidos, a los mismos comerciantes correteros matriculados y a los dueños de semovientes legítimamente adquiridos. Esto nada es para nada más conocimiento general. El artículo 46. Las alcaldías enviarán semanalmente a la Oficina Central de Marcas y fieros un detalle de todos los semovientes destazados en el matadero de la población, con indicación del nombre y apellido del dueño del destace, especie o cantidad de los semovientes. Esto del destace no cualquiera lo puede hacer. Y me refiero a la parte legal. Si quieren estar destazando en la casa o en la propiedad del dueño, en lugar de ir a la alcaldía, a los, ¿cómo se llama? Los destazaderos, tiene que solicitar permiso, ¿verdad? Y tiene que argumentar, por supuesto, por qué es que no lo haría. Pero ese es otro pisto. También está la ley de conservación de la vida silvestre. Todas estas leyes ahí están escondidas y no se aplican, pero todas están vigentes, no las han inolvidado. La ley tiene por objeto la protección, restauración, manejo, aprovechamiento y conservación de la vida silvestre. Esto incluye la regulación de actividades como la cacería, recolección y comercialización, así como las demás formas de uso y aprovechamiento de este recurso. Restauración, volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A restablecer el ecosistema. Bueno, y por lo tanto, pues aquí caben aquellas cosas de que son animales en condición de extinción, ¿verdad? Y por lo tanto, pues hay que cuidar. La ley forestal. En 1973 fue promulgada la Ley Forestal de El Salvador con la finalidad de establecer las bases para el desarrollo de una política forestal. Digo, esto es básicamente lo que iba a retomar el desarrollo territorial, la oficina, perdón, de desarrollo territorial que que se ha creado en el Ministerio de Gobernación. Que lo esté haciendo, no sé, eso no nos compete. Entonces, con la finalidad de establecer las bases para el desarrollo de una política forestal acorde con los intereses públicos, la cual tiene por objeto la conservación, mejoramiento, restauración y acrecentamiento de los recursos forestales y el aprovechamiento y manejo racional de los bosques y tierras de la nación. En esta ley se crea el Servicio Forestal y de Fauna como ente responsable de todas las funciones y actividades en el ramo forestal.
Ustedes sí han tenido oportunidad de ir al Imposible, al Bosque del Imposible, al Trifinio, y bueno, y algún tipo de ecosistema. Siempre hay una persona que les sirve de guía, pero es precisamente el responsable, ¿verdad?, del mantenimiento y conservación de esa zona, ¿verdad? Y son pagados obviamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esta ley se llama Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional. El objetivo de la ley obligará a la creación de políticas públicas que beneficien especialmente a los pequeños agricultores y campesinos. Esto nunca, bueno, no sé si lo aprobaron realmente. Ya voy a buscar acá para ver si la aprobaron, porque hasta donde yo sabía el año pasado no había sido aprobada. Siempre por tratar de proteger intereses particulares, ¿verdad? Ley de soberanía, poner acá. Ley de soberanía. Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Bien. Por eso que aquí yo lo he puesto como algo futuro. Obligará a la creación de políticas públicas, dice. Soberanía. Soberanía y seguridad, que se me borró, seguridad alimentaria y nutricional. Bien. No dice que ha sido dictaminada, solamente quien la ha elaborado es una ONG. O sea que la ley no existe. Bien, pero ahí está archivada. La mayoría de campesinos, y es que la palabra soberanía es la que no les gusta a los terratenientes, ¿verdad? Acordémonos que siempre hay intereses metidos de por medio y generalmente ha sido el gran capital. ¿Por qué no le conviene que diga soberanía? Porque aquellos comerciantes fuertes, ¿verdad?, que traen productos del exterior, ¿cómo se llama? Eh, al tratar ¿cómo se llama?, de desarrollar la agricultura en nuestro país para que sea de máximo esplendor, ¿verdad?, que esté en su máximo esplendor, ¿cómo se llama?, ya no dependa de otros países, como actualmente sucede con las hortalizas, las verduras y todo lo que nosotros
compramos para consumo. Por lo tanto, no conviene. Dentro de la plataforma política, creo que este gobierno tenía también dijo que la iban a aprobar, ¿verdad? Todavía tienen tiempo para poderlo hacer. Pero repito, el poder es tan fuerte, el poder económico es tan fuerte que va a ser un poco difícil. Pero ahí está. Es un proyecto de ley. Dice, su fin es garantizar el derecho de todos de contar con los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales. Que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente, asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, es decir, el Estado es el que tiene la batuta, de políticas públicas vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria nutricional para su implementación. Bien, esto, repito, cuando hablo que aquí habla culturalmente, ¿se acuerdan que hablamos dentro de los tipos de cultivos que hay en El Salvador? Estaba la permacultura. Entonces, ahí involucra esta parte que los campesinos de alguna medida lo practican. Luego, un tema que tiene ¿cómo se llama? El programa habla de los créditos agrícolas. Y dice que un crédito agrícola es una modalidad de créditos destinada principalmente a la atención de necesidades de capital para el mejoramiento y sostenimiento del sector agrícola y ganadero, en cuyo otorgamiento se exige como contraparte una garantía. Al final dice llevar al agricultor a la mejora de sus métodos de trabajo. Ese es un poco complejo, ¿verdad? Esta parte. Generalmente las cooperativas, ¿cómo se llama? Las gremiales municipales, llámese ADESCOS, llámese, ¿cómo se llama? Sí, ADESCOS y asociaciones municipales en general, ¿verdad? En la zona agrícola, en la zona rural, ¿cómo se llama? Ellos, pues obviamente, necesitan capacitación técnica y eso es lo que debe de procurarse. Objetivos que perciben los créditos agrícolas. Llevar al agricultor a la mejoría de sus métodos de trabajo, aumento de productividad y la conservación de los recursos naturales de los cuales se sirve principalmente el suelo. Desarrollo de las líneas de producción para la colocación de los productos del ganadero y del agricultor. Y la compra de bienes y servicios de las que le permitan una eficiente y eficaz producción. Esto es lo que debería de manejarse en el Banco de Fomento Agropecuario, ¿verdad? Y que para dar cumplimiento a lo que es el concepto de crédito agrícola y que lo menciona el Código de Comercio, ¿se acuerdan? Entonces, estas son las leyes, ¿verdad? Lo quise ver en una clase porque mi objetivo es que ustedes conozcan, ¿verdad? Todo lo que nos rodea, no solo es la parte técnica, contable, sino que también estamos rodeados de líneas de trabajo o si quiere, reglas de acción, ¿verdad? Usted no puede estar haciendo, en el caso, por ejemplo, de una asesoría, usted va a asesorar ¿cómo se llama? Una empresa agropecuaria sin conocer las leyes y ahí va a cometer un montón de errores, ¿verdad? Porque puede llevar a que la empresa agrícola cometa también ilegalidades en su ejecución. Entonces es importante, repito, todas estas leyes. Hay otras más, pero que no muchos son muy aplicables. Aquí tenemos un montón de leyes. Decía alguien que aquí el problema no son las leyes, sino que el problema son de aplicación de las mismas. No es necesario seguir haciendo más leyes porque todas las leyes que tenemos ya cubren toda la actividad
para que haya una armonía, ¿verdad?, en el desarrollo de la población. Sin embargo, como metemos de por medio la cuestión de los intereses particulares y utilizamos como móvil a la actividad política, entonces estamos como estamos. Tenemos extensa terreno todavía, porque como todo está, digamos, acumulado en la urbe, toda la digamos, la zona zona verde, pues, que hay en el país, quizás el 60-70% está subutilizada. Y la que se explota en su máxima esplendor, porque lo que mencionaba, por ejemplo, el cultivo de la caña de azúcar, que queman, ¿verdad?, el terreno, esa es una cuestión que ya está ¿cómo se llama?, por organismos internacionales, lo ha prohibido. Y el Estado no hace nada por que eso, digamos, no se siga en esa práctica. Bien, como repito, pues es fundamental que ustedes conozcan las leyes, ¿verdad? Que las van a utilizar, es parte del contexto y de las herramientas que ustedes van a estar haciendo uso cuando ya sean contadores, ¿verdad?, profesionales, y por lo tanto, ya, ¿verdad?, en los ojos, queriendo resolver problemas que no ven, ¿verdad? Valga la cuestión. Claro, repito que ya lo he dicho en otras materias, que cuando usted vaya a hacer un trabajo a cualquier empresa de cualquier naturaleza, lo primero que debe de conocer usted son las expectativas de quien le está comprando su servicio, ¿ya? Porque ¿cómo se llama? El empresario tiene una idea muy generalizada de la actividad contable, ¿verdad? Cree que el auditor va a llegar a resolver los problemas de robo, de estafa, de hurto y ¿cómo se llama?, de mala práctica, etcétera. Y no es así. Hay diferentes tipos de auditorías, hay diferentes tipos de revisiones especiales que no son auditorías, pero que tienen el procedimiento como una auditoría, etcétera. Y cada una está para buscar algo de acuerdo a lo que ha sido diseñado. Por lo tanto, repito, cuando usted vaya a ofrecer servicios de cualquier naturaleza, auditoría o contabilidad o asesoría, debe de tener usted seguridad de la expectativa que el cliente tenga. Bien, no sé si hay preguntas de todo lo que hemos hablado. Repito, ¿cómo se llama? Hay información más generalizada siempre en Internet que ustedes pueden buscar. Si no, pues les deseo buenas noches y las gracias, ¿verdad?, nuevamente por su atención y participar en la clase. Bueno, participar digo llegando y estando presente, ¿verdad? Porque más me gustaría que ustedes hicieran preguntas sobre cualquier cosa que yo he hablado o dudas que tengan de lo que he hablado o aportando experiencia, porque algunos de ustedes han tenido alguna experiencia de una empresa agrícola. No digamos una empresa grande, sino que una actividad medianamente agrícola. Bien, si no hay preguntas, repito, dejamos hasta acá. Yo les voy a mandar unas instrucciones para una actividad que necesito que me hagan, ¿verdad? Estoy pendiente con lo del cultivo que van a hacer y seguir avanzando en esto. Así que, repito, se van retirando, ¿verdad? Siempre poniendo acá las buenas noches para efectos de asistencia. Voy a quitar la grabación.